Muy buenas tardes, mis amados. Dios sigue bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por ese privilegio que tú nos permites una vez más congregarnos en tu santo nombre. Te damos gracias por tu santa palabra y te ruego, Padre mío, que tu Santo Espíritu me ayude a apacentar a tu grey. Permítame presentar el pasaje bíblico de hoy correctamente a mis hermanos, a mis amigos y a todas aquellas personas que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, el pasaje de hoy está titulado María Magdalena, Pedro y Juan ante la tumba vacía. Y vamos a estudiar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versículos 1 al 10. Feliz domingo de resurrección. Antes de exponer el pasaje bíblico de hoy, es necesario, en el contexto de la Semana Santa que hemos celebrado en los últimos 7 días, repasar algunos versículos bíblicos. Comenzando con Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos cuando Dios dice a Eva, después de la caída, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos claramente a Cristo profetizado. El Calvario de Cristo, la muerte en la cruz, ¿verdad? Pero que Jesús va a vencer al diablo, al pecado en la cruz, por siempre. Apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 22, escribe lo siguiente. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, sabemos que por la caída de Eva, la tentación donde ella cayó antes de la serpiente y luego cayó también Adán, nosotros estamos destituidos del amor de Dios. Todos nacemos a la imagen y semejanza ahora de Adán, hombre pecaminoso. Porque cuando a los 130 años engendró otra vez a un hijo con nombre Set, ese hijo nació a la imagen y semejanza de él. Ya no estaba a la imagen y semejanza de Dios. Perfecto, antes como estaba en el huerto de Edén. Pero también esa imagen y semejanza de Adán, hombre pecaminoso, también algunos llaman el pecado original, ¿verdad? Y también Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos 23 al 26, escribe lo siguiente. Por cuanto todos pecaron, eso se refiere a ese pecado original, a esa imagen y semejanza a Adán, hombre pecaminoso. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjense ahora lo bonito, la esperanza. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracias es un regalo inmerecido. La salvación viene de Dios, no viene del hombre. El hombre no puede hacer nada para ganar la salvación. Por fe sí puede creer lo que Dios ha prometido y creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Porque esa justificación gratuitamente por su gracia es mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma, sino únicamente por ese sacrificio del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Jesús nos lava de todo pecado, pasado, presente y futuro, siempre y cuando nos arrepentimos y le confesemos a nuestro Padre Celestial que somos pecadores, con la mira de manifestar de este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. No hay hombre justo, solo Dios es justo. Él es el juez justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero fíjense, algunos preguntan, pero ¿por qué Dios creó el mundo y al hombre? Él no es omnisciente y Él no sabía que el hombre le iba a fallar. Por supuesto. Fíjense que escribe Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor o reverencia, ¿verdad? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y ahora viene la parte que estamos recordando en esos días, sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso quiere decir, la sangre era el precio por el pecado del mundo. En ese sacrificio único y perfecto, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fíjense ahora, Dios en su omnisciencia y Dios eterno, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa resurrección de nuestro Señor es una señal infalible que el sacrificio en la cruz, y no hay retención de pecados sin derramamiento de sangre, fue de agrado del Padre, y por medio de este sacrificio Dios se reconcilió con el mundo, el Dios santo y el mundo pecaminoso. Ya ahora hay un camino al Padre. Y como dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Y por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios ya antes de la creación del mundo ya tenía un plan redentor por medio de su Hijo? Juan 3:16 nos explica todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de esa manera inexplicable humanamente. Solamente Dios puede amar de esta forma, de esta manera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos y amigos, oyentes, después de estos versículos bíblicos, comencemos entonces con el pasaje de hoy, en el cual veremos mencionadas a tres personas: María Magdalena, a Simón Pedro y al otro discípulo que sabemos que es Juan.
Primero vamos a hablar sobre María Magdalena en los versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí tenemos que observar varias cosas. Primeramente, el primer día de la semana es el día domingo. No es el día sábado. El día sábado era el día de reposo según la ley de Moisés y los costumbres judíos. Pero nosotros en el calendario nuestro, el primer día de la semana es el día de domingo. Y María Magdalena fue muy de mañana, muy temprana, al sepulcro. Estaba muy preocupada en el camino, cómo se podría mover la piedra, porque trajeron cosas para embalsamar, ungüentos, mirra, al cuerpo de Cristo. Y cuando viene al sepulcro, vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora preguntamos, ¿pero quién es María Magdalena? Bueno, Lucas en su Evangelio en el capítulo 8, en versículo 1 al 3, nos enseña lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Eso fue precisamente que Jesús siempre ha hecho. Él predicaba el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la salvación. Y siempre estaban con él, ¿quiénes? Los 12. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, porque eso era la otra ocupación de Jesús. Él enseñaba la palabra y él sanaba, físicamente como espiritualmente. Y María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí hay algo muy interesante. Según la costumbre judía, siempre cuando se mencionaba un nombre de una mujer, siempre se agregaba mujer de fulano de tal, o padre de fulano de tal o fulana de tal. Pero en este caso solamente dice María, pero también se agrega que se llamaba Magdalena, y eso se refiere seguramente a la ciudad de Magdala, ciudad de origen de María. Era una mujer soltera, no tenía marido, según las costumbres de los judíos que se puede aquí interpretar. Pero sí sabemos que Jesús la sanaba y le sacó 7 demonios. Pero también estaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, el rey Herodes, ¿verdad? Y Susana y otras muchas mujeres. Y eso es interesante porque no solamente eran los discípulos y los varones que seguían al Señor Jesús, sino él también daba gran importancia a la mujer. Y muchas mujeres él sanaba, y más aún muchas que le servían de sus bienes. Era muy importante en el ministerio del Señor Jesús, en sus cruzadas evangelísticas, si lo podemos decir de esta manera, el apoyo de las mujeres. Y recordemos también a Lidia, esa comerciante de púrpura, una persona muy rica, una mujer muy rica, y formaba allá en el río grupo de oración y enseñanza de la palabra con otras mujeres. También Mateo, en el capítulo 27, de los versículos 55 y 56, y luego de 59 y 61,
nos enseña la presencia de María Magdalena en la crucifixión y la sepultura del Señor. Dicen la palabra de Dios según el Evangelio de San Mateo. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, claro, estaban asustados. Estaban llenos de soldados romanos, la fuerza de ocupación, y iban a crucificar a su maestro. Pero mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, hemos dicho, las mujeres estaban con Jesús acompañándolos en sus viajes evangelísticos y sirviéndole, ¿verdad? Entre las cuales estaba María Magdalena, precisamente, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y tomando José el cuerpo, eso ahora es José de Arimatea. El primero José, el hermano de Jacobo, no sabemos detalles de él. Pero aquí sí sabemos que era José de Arimatea. Él tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Él prestó un sepulcro no usado. La primicia siempre son para Dios, siempre para el Señor, ¿verdad? Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí, ¿quiénes estaban ahí? María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pero fíjense, también María Magdalena vivió el privilegio de ser la primera persona a quien apareció el Señor resucitado. Marcos, capítulo 16, versículo 9 nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hasta ahí, bíblicamente, sabemos todo acerca de María Magdalena. Lo que no dice la Biblia es que María Magdalena ha sido una prostituta. Eso no dice la Biblia. Hay personas que dicen esa mujer que entró a la casa del fariseo y con sus lágrimas y con su cabello lavó los pies de nuestro Señor allá comiendo, y después derramó un frasco de alabastra, de perfume costosísimo. La Biblia no dice que era María Magdalena. Lo que sí sabemos es que tenía 7 demonios. Que el Señor Jesús la sanó y ella le siguió los pasos, sirviéndole. Versículo 2 de Juan 20. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y fíjense, aquí hay algo muy interesante. Hemos visto que Juan dice que ella llegó muy temprano y vio la piedra movida. Y Juan dice, enseguida ella corrió a Simón Pedro, que era más o menos el apóstol jefe, vamos a decirlo así, y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y sabemos que ese es el apóstol Juan. Y fíjense ahora la imaginación en este momento de María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Imagínense el problema que podría haber causado
expresión porque el sepulcro estaba cuidado de soldado romano. Y era precisamente lo que los fariseos y los enemigos de Jesús temían, que de noche iban a venir los discípulos de Jesús para robarse el cuerpo, para entonces decir Jesús ha resucitado. Y para evitar eso, ellos solicitaron al imperio romano de guardar el sepulcro con soldados, que nadie pudo entrar a esa tumba a sacar el cadáver de Jesús. Y fíjense, pero comparamos ahora lo que dice Marcos en su evangelio, capítulo 16, versículos 5 al 7. Y cuando entraron en el sepulcro, entonces Marcos sí dice que las mujeres entraron, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Hermano, ese joven era un ángel. Y yo creo, tú y yo, mi amado, cuando aquí entraría ahora un ángel, yo creo nosotros nos desmayamos. No es solamente que nos espantamos. Mas él les dijo, porque los ángeles nunca han asustado a nadie, siempre hablaron el idioma de las personas a quienes apreciaron. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Eso era el mensaje de Dios, dado a María Magdalena por medio de un ángel, un mensajero de Dios. Jesús ha resucitado como está escrito en las Escrituras. Él ya no está aquí. Pero vayan y digan a Pedro y a los demás discípulos que él lo va a encontrar más adelante en Galilea. Y ahí lo van a ver, como él les ha dicho siempre. Fíjense que fue el mandato del ángel, del mensajero de Dios a María Magdalena, y qué pochinche formó María Magdalena. Y disculpen esa expresión muy panameña. Era su imaginación, pero no era la realidad. Y vamos a ver ahora Juan y Pedro en el sepulcro. Los versículos 3 al 10 de Juan capítulo 20. Y salieron Pedro y el otro discípulo, ya sabemos que el otro discípulo era Juan, y fueron al sepulcro. Claro, después de semejante noticia que le robaron el cadáver, el cuerpo del Señor, que no está en la tumba, no está en el sepulcro. Corrían los dos juntos, sí, andaban deprisa, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, posiblemente era más joven. Y obviamente una persona más joven corre muchas veces más rápido que una persona un poco mayor. Y el otro discípulo, Juan, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Fíjense la actitud de Juan. Él no entra al sepulcro, sino queda en la apertura de la peña, miró hacia adentro, posiblemente adentro era poca iluminación, pero aún así vio lienzos, los lienzos puestos ahí. ¿Por qué no entró? No le puedo decir, la Biblia no lo dice. Puede ser, había cierto mal olor. Tal vez por respeto a Pedro, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es
que Juan mira hacia adentro, pero no entra. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. ¡Qué sorpresa! Ese ímpetu de Simón Pedro, ese carácter activo, dominante, pero no pudo quedar afuera mirando adentro. No, él tenía que entrar, ¿verdad? Y gracias a Dios que entró. Eso está muy bien. ¿Y qué pasó? Él vio los lienzos puestos ahí. Yo pregunto, si alguien iba a robar el cuerpo, el cadáver de Jesucristo, ¿usted cree que lo iba a desenrollar de la sábana, de los lienzos, y arreglar los lienzos de la sábana, doblarlo bien bonito y ponerlo ahí y cargar el cadáver desnudo, manchándose de sangre, de fluidos corporales? Qué interesante, ¿verdad? Ese detalle. Y vio, Pedro que entró, vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¡Qué cuidado! ¡Qué ordenado en los lienzos y el sudario en ese sepulcro! Entonces entró también el otro discípulo. Ahora sí, Juan también entró valientemente, que había venido primero al sepulcro. Aquí repite Juan, aquí él vino primero. Y eso es el mismo Juan, ¿verdad? Pero Juan nunca en su humildad se menciona con nombre propio. Juan siempre se escribe como el discípulo que Jesús amaba o el otro discípulo. Y vio lo que vio Pedro unos segundos antes. Los lienzos en lugar, el sudario en otro lugar. Y creyó. Y eso es una parte muy importante ahora. Y creyó. Y vamos a llegar muy pronto a ese versículo número 8 otra vez. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Sí es necesario. Porque si bien es cierto, en la cruz, por su preciosa sangre, Jesús venció al diablo, venció al pecado, pero fue la resurrección la prueba que a Dios Padre agradó ese sacrificio del Cordero sin mancha. Y sin resurrección de los muertos, la muerte en la cruz no será efectiva. El Señor Jesús, y permítame usar un jargón del boxeo, es vencedor de 2 peleas, 0 perdidas. Él venció al diablo en la cruz y venció a la muerte por la resurrección. El primer día de la semana. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y fíjense ahora, vamos a ver el versículo 8 como yo dije. Entonces entró también el otro discípulo y había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿A quién creyó? Obviamente no fue a María Magdalena, sino creyó a las Escrituras. Porque ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, pero también lo que Jesús les venía enseñando durante 3 años aproximadamente de su ministerio. Oseas capítulo 6 versículo 2 dice lo siguiente: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Eso es la profecía de la resurrección de los muertos, nuestra esperanza. Isaías 25:8: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros,
y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre, la resurrección de los muertos. Por esa resurrección Jesús nos permite la vida eterna en la presencia de Dios. La vida eterna, no la muerte eterna en el infierno, sino la vida eterna. Juan 2:19, enseñanza de nuestro Señor. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, lo que estamos celebrando hoy. Cristo resucitó al tercer día. Viernes primer día, sábado segundo día. Sábado estaba en la tumba, estaba muerto, estaba sepultado. Por eso nosotros no celebramos el día sábado como día de descanso, sino nosotros celebramos el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó de los muertos, para alabarlo y adorarlo, porque Cristo vive. Nosotros alabamos y adoramos a un Dios vivo, no a un Dios muerto el día sábado. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Eso le pasó en este momento a Juan. Hizo un repaso de las escrituras del Antiguo Testamento, como hemos mencionado nada más Oseas y Isaías, pero sobre todo la enseñanza durante más de 3 años aproximadamente del Señor Jesús. Amados, como aplicación y enseñanza, sin duda alguna, la resurrección de los muertos es el fundamento principal de la fe cristiana. Es nuestra esperanza de estar en la presencia del Señor en el día venidero, y la esperanza del cristiano es la seguridad que nosotros esperamos en Cristo Jesús, en Dios. Es algo seguro que va a ocurrir, porque Dios no miente. Dios no cambia de opinión, y su palabra es eterna. Y vamos, ¿qué dice Juan en el capítulo 11 de su evangelio, en el versículo 23 al 26? Jesús le dijo, eso era cuando murió Lázaro, su amigo, hermano de María y Marta. En esa casa él quedó por lo menos 3 veces bíblicamente registrado. Y Lázaro murió. Jesús no estaba distante en una cruzada evangelística. Pero cuando regresa, él se dirige a Marta, que le ha reclamado: por culpa tuya, como tú no fuiste, como tú no estabas aquí, mi hermano murió. Entonces Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí el mismo Jesús nos enseña que la vida eterna, Él es la vida eterna. Y la vida eterna obtenemos únicamente por fe, porque es algo inmerecido, un regalo inmerecido. Es por gracia. Y ahora en este tiempo estamos bajo la gracia de nuestro Dios, pero por medio de Jesucristo. Él es el camino, el único camino
y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Pero también nos enseña, mis amados, en el actuar de María Magdalena, el peligro de una interpretación a nuestra manera y a nuestro parecer, en clara desobediencia de un mandato. El ángel le dio la instrucción de ir a Pedro y a los discípulos a decir que Jesús resucitó, que la tumba está, el sepulcro está vacío. Y ella corrió y inventó que se llevaron el cuerpo de Cristo porque no estaba en la tumba. Recordemos que el mensajero de Dios, ese ángel, ese joven sentado allá dentro del sepulcro, le ha dado una instrucción clara y precisa a María Magdalena. Por otro lado, pero también, mis amados, nuestras congregaciones están llenos de Pedros y de Juanes. Personas tranquilas y personas activas, sobresalientes, éticos. No debemos criticar ninguno de los dos caracteres en el servicio al Señor. Dios no hace acepciones de personas. Y para finalizar el mensaje de hoy, la resurrección de nuestro Señor confirma por completo la veracidad de las Escrituras. La pasión y la resurrección fueron profetizadas muchos cientos años antes del nacimiento del Salvador, del Mesías. Todo lo que el Señor Jesús enseñó sobre su muerte y resurrección ocurrió tal como cual. Mis amados, feliz domingo de resurrección. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias por ese hermoso relato sobre tu resurrección. Gracias a esa resurrección tuya, resucitar de los muertos, nosotros también tenemos acceso, después del perdón de los pecados, logrado por tu preciosa sangre en la cruz, a la vida eterna en comunión contigo. Señor, muchas gracias por tu santa palabra y ayúdanos en todo momento de nuestra vida seguirla. No inventar cosas que no dice tu palabra. No sea como María Magdalena, que recibe una ordenanza del ángel e inventa otra cosa, según su parecer. Ayúdanos, Señor, que somos tus hijos, sabemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Y Él mora permanentemente en nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Ahora, mi apreciado amigo vidente, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tú estás seguro si Dios te llama hoy de este mundo, tú gozarás de la presencia eterna de Dios? Si no es así, aprovecha este momento. Arrepiéntate mientras que tú puedes. No sabemos si más adelante tendrás otra oportunidad. Te invito con este amor hacia ti, que tú me acompañes en esa breve oración. Reciba al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y Señor. Recíbalo
con un corazón sincero, no solamente de palabras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y que su sangre me limpió de toda maldad. Y también creo, según las Escrituras, que resucitó al tercer día venciendo a la muerte. Yo me arrepiento, Señor. Yo te recibo como mi Salvador personal y Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida eterna. Gracias por permitirme ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, y también por esa diosidencia que hoy es domingo de resurrección, también recordemos lo que nosotros cristianos, los hijos de Dios, llamamos la cena del Señor, que la Biblia menciona como la última cena del Señor Jesucristo antes de ser entregado. Y es un privilegio y es una bendición de poder celebrar hoy en memoria lo que Jesús hizo por nosotros. Celebrar esta cena del Señor. Aquí tenemos el pan, que significa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo. Y aquí tenemos el jugo de la vid, simbolizando la sangre derramada de nuestro Señor. Oremos por el pan y por el jugo de la vid. Padre Celestial, venimos ante de ti rogando que tú bendices este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se entregó por nosotros, para redimirnos, para que Dios Padre se pueda reconciliar consigo mismo a través de ti, mi Señor Jesús, para que nosotros podamos ser justificados, ser declarados inocentes. Fue tu cuerpo que fue golpeado, que fue clavado a esa cruz, fue maltratado, y tú lo hiciste por amor por todo de nosotros. Padre Santo, bendice este pan. Pero también, Padre Celestial, bendice ese jugo de la vida, que representa la preciosa sangre derramada de nuestro Señor, del Mesías, del Salvador del mundo, en esta cruz, lavándonos de toda maldad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y dice la Santa Palabra: asimismo tomó también, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de ti, Señor Jesús.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Pero en señal que este sacrificio único era suficiente para el perdón de los pecados, Dios levantó a Jesús al tercer día de los muertos, venciendo también a la muerte eterna. Y para terminar el mensaje del día de hoy, participe en la gran comisión. Testifique a Cristo. Comparta tu fe con otras palabras. Si este mensaje pastoral ha sido de bendición y edificación para ti, compártala con tus amigos, con tus contactos. Permítale también recibir la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a la vida eterna, que es el regalo más precioso que un hombre puede recibir en su vida terrenal. Dios sigue bendiciendo, mis amados.